Amén. Muy bien, abrimos nuestras Biblias a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Muy bien, vamos a empezar un tiempo muy especial aquí en el libro de 1 de Corintios. A mí me encanta este capítulo, es tan bonito como el Señor está hablándonos y lo que dice de la resurrección y la importancia de la resurrección. Entonces vamos a empezar con versículo 1 y vamos a leer para empezar hasta el versículo 11. Entonces 1 de Corintios capítulo 15 versículo 1 dice: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, y no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más que 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Cristo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeran ustedes. Vamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la palabra, te damos gracias, Señor, por la resurrección. Señor, una bendición enorme. Señor, ayúdanos ahora a recordar lo que es el evangelio y la importancia, Señor, del evangelio. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos todo. Amén. Es interesante aquí cuando estamos estudiando el libro de 1 de Corintios, ya llegamos a este punto donde ahora va a hablar del evangelio, ¿no? Ha estado hablando del pecado, ha estado hablando de las necesidades de la iglesia, ha estado hablando de los dones espirituales, de la adoración dentro del culto, todas estas cosas, pero ya ahora está llegando a lo que es la resurrección. Si ustedes son aficionados al deporte, saben ustedes que muchas veces un equipo que es muy bueno y trabaja bien, a veces tiene que volver y practicar, ¿no? Y hacer cosas de lo básico, ¿no? De tirar y hacer las cosas de lo básico, lo más básico, porque a veces lo olvidamos lo que es fundamental dentro de la vida. Aquí Pablo está regresándonos, está ayudándonos a volver a lo que es el básico, que es el evangelio. En los primeros 3 versículos está diciendo que recordándonos que la razón por la que adoramos juntos, el hecho de que se predicó el evangelio, que el evangelio fue recibido, en que nos mantenemos firmes, por lo cual somos salvos y tenemos que aguantar dentro de lo que es el evangelio. Los primeros 3 versículos hablan de eso, pero primero yo quiero empezar con versículos 3 al 11 y después vamos a volver a lo que son versículos 1
y 2. En el principio dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Está hablando ahora del Evangelio. El Evangelio viene de una palabra en griego que es euangelon. El eu significa good, bueno. El angelon significa mensajero. Entonces son mensajes buenos. El Evangelio es bueno. Son buenas noticias. A veces olvidamos que son buenas noticias, que es bueno conocer el Evangelio, que el Evangelio cambia todo en nuestras vidas. Bueno, ¿cómo cambian todo? Dice que el Evangelio consiste en el hecho de que Cristo murió y murió por nuestros pecados. No es decir que Cristo solamente sufrió por nuestros pecados. Cuando vivimos en el norte de África, la gente no le gustaron la idea que Jesús murió en la cruz. Y los musulmanes dicen que el hecho es que Jesús no murió en la cruz, pero al contrario, Dios había puesto en la cara de quizás Judas la cara de Jesús y él murió en su lugar. Pero el hecho es que Jesús murió por nuestros pecados. Es importante entender que Cristo murió. Pero ¿por qué murió? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué no podría haber sufrido un poquito o algo más? ¿No? ¿Por qué no podrían haberlo hecho de otra manera? Bueno, es porque cuando estudiamos las Escrituras, empezando en Génesis, vemos que el resultado del pecado es la muerte. En Génesis capítulo 4, no vamos a ir ahí ahora mismo, pero hay una genealogía después del pecado de Adán y Eva, y está hablando del linaje de Set, y dice en cada uno de las estancias de los que están allí en el linaje de la genealogía que murieran. No hay una genealogía como en ningún lugar, pero dice y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Por qué? Porque el resultado del pecado es la muerte. Y Dios es justo y fiel. Y Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que castigarlo. No puede dejarlo en libertad. Una de las cosas que siempre me ha preocupado es cuando estamos hablando con nuestros amigos musulmanes y mucha gente nos vienen y nos dicen, mira, si hago bastante cosas buenas, no, entonces Dios me va a salvar. Quizás si hago bastante cosas buenas, lo hacemos en muchas maneras, no son solamente musulmanes que hacen eso, todo el mundo lo hace. Si hago bastante cosas buenas, entonces Dios me va a salvar. Pero no se puede. No se puede. Porque con una cosa Dios tiene que castigar. Dios es perfecto y justo. Tiene que castigar. Entonces alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir por el pecado. Tiene que morir. Y Cristo murió. Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener gracia. Ahora, nos gusta decir que la gracia es gratis, no es algo que Dios nos ha dado gratuitamente, es verdad. Nosotros no merecemos la gracia del Señor. Vemos aquí Pablo cuando está hablando él mismo, él dice en versículo 9, yo no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vemos la gracia de Dios, que es algo que el Señor nos ha dado, pero a veces olvidamos que la gracia del Señor, la misericordia de Dios, tenía un costo. Había un precio. Y fue un precio muy fuerte. Porque Jesús murió
por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Entonces sí, la gracia del Señor es gratis. La misericordia del Señor es misericordioso, pero costó algo fuerte en la vida de Jesús. Jesús murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Mirad conmigo a Romanos capítulo 5. Vamos a ver muchas escrituras hoy, pero Romanos capítulo 5, empezando con versículo 6, dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, es nosotros. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, mirad lo que dice: Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sigue diciendo: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos por la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Aun siendo pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Son tan buenas noticias que Cristo murió por nosotros. Yo no tengo que morir, no tengo que encontrarme con el juez Dios mostrando mis pecados, porque Cristo murió por mis pecados. Según las Escrituras, mira, ¿qué dicen las Escrituras? Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Ahora, el escritor de Hebreos va a tomar Salmo 40, 6 al 8 y va a ponerlo aquí. Entonces, versículo 5, por lo cual a entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te ha complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Está diciendo que los sacrificios, los holocaustos, no podrían quitar el pecado, solamente podrían cubrir el pecado por un tiempo cortito. Entonces, versículo 8, habiendo dicho anteriormente: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni ellos tú te has complacido, a los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer el segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Ofrecido una vez para siempre. El sacrificio, la muerte de Jesús, se ha pagado el premio, el precio de nuestros pecados. Y gloria a Dios que nosotros no tenemos que pagar este precio. No tenemos que depender del sacrificio de un animal. No tenemos que depender de un sacrificio dentro de un templo. Tenemos uno que se ha ofrecido su vida para nuestros pecados, para curarnos de la contaminación de nuestro pecado, conforme
a las Escrituras. Mirad, en Levítico capítulo 17, yendo al Antiguo Testamento, Levítico capítulo 17, en versículo 11, está hablando de la ley acerca de la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo sé, la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace la expiación. Ahora, lo que Moisés está escribiéndonos aquí es que la vida está en la sangre. Tiene que tomar sangre para cubrir nuestros pecados. El pecado no se puede cubrir sin sacrificio, ¿no? Y por esta razón los hebreos siempre ofrecieron sacrificio. Pero cuando Jesús vino a ofrecer el último sacrificio, muriendo por nuestros pecados y dándonos a entender en Mateo 26, en versículo 28, cuando está hablando de la cena del Señor, y dice, esa es la razón por lo que hoy, mientras estamos celebrando la cena del Señor, tomamos la copa. En versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, mi sangre del nuevo pacto. Cuando bebemos de la copa estamos acordándonos de la sangre de Jesús que Él dio por nuestros pecados, cubriendo nuestros pecados, Él dando su sangre para nosotros. Y entonces es el nuevo pacto que es derramado por muchos por el perdón del pecado. Entonces, cuando Jesús murió por nuestros pecados, Él murió dándonos vida eterna, dándonos oportunidad de andar y conocer al Señor y estar dentro de la familia de Dios según las Escrituras. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Pero no es solamente que murió, porque si solamente hubiera muerto, entonces, ¿qué tendremos? ¿Qué tendremos? Entonces, todo este capítulo está enfocado en lo que pasó después. Fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hace unos años, Cherry y yo teníamos la oportunidad de ir a Israel con un grupo de estudiantes de Southern y Boys College. Y de verdad fue un tiempo muy interesante. A veces uno se piensa en hacer un viaje a Israel como un peregrinaje, algo así, pero no fue así, fue increíble de ver. Pero llegamos al final del viaje, estamos ahí en Jerusalén y vamos al lugar donde hay dos lugares donde dicen que Jesús pudiera haber sido sepulcrado. Hay uno que está dentro de un jardín que es muy bonito y que tiene mucho sentido. Hay una tumba ahí que es vacía y todo, y está hecho por los evangélicos. Es muy interesante cuando vas allá, porque todo el mundo que entra ahí se presenta en el evangelio. Entonces es muy bonito como lo hacen y todo, ¿no? Pero hay otro lugar dentro de lo que es una iglesia, ¿no? Porque sabemos que los católicos les encantaron construir iglesia enorme sobre todas las cosas que podrían. Y entonces es muy oscuro y un poco deprimido porque no hay luz y todo, ¿no? Y sabemos que Jesús fue enterrado, puesto en la tierra, porque estaba muerto.
Y sabemos de las Escrituras que las autoridades de Roma estaban muy preocupados. Entonces habían puesto algo encima de donde Jesús estaba enterrado para que nadie pudiera tocar la tumba. Pero 3 días más tarde, Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y porque Jesús resucitó, nosotros podemos saber que tenemos vida eterna. Podemos saber que esta vida que tenemos aquí no es solamente lo que tenemos. Tenemos mucho más. Tenemos mucho más y podemos disfrutar en el conocimiento que un día estaremos con el Señor por la eternidad, porque Jesús murió por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mirad conmigo en Salmos 118. Salmos 118. Salmo 118, versículos 17 y 18. El escritor es increíble cómo vienen de las Escrituras, ¿no? No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Jesús no se quedó en la muerte. Jesús resucitó. Después en Isaías capítulo 25. Versículos 7 a 8. Isaías 25, 7 al 8. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones, y destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará lo oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Al final, 1 de Corintios 15, versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, la victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Como hemos cantado hoy. Según las Escrituras, Cristo resucitó. Pero no solamente según las Escrituras, Pablo nos dice que había mucha gente que habían visto a Jesús. Él está mostrando que no es un hecho, no es una historia que la gente inventaron, pero había gente que lo vieron a Jesús. Dice, apareció a Cefas, a los 12, después, luego se apareció a más que 500 a la vez, y la mayoría de los cuales viven hoy, aún, pero algunos se duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles y después a mí, Pablo dice. Jesús resucitó, es un hecho. Es un hecho, Jesús resucitó. Y como Jesús resucitó, nosotros tenemos vida. Ahora, volver a versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Ese es el evangelio, las buenas noticias, el cual también ustedes recibieron. Ahora, la cosa del evangelio es que no es universal. El evangelio no es algo que todo el mundo recibe. Está disponible
a todo el mundo, pero todo el mundo no lo tiene. No es un hecho para todo, no es algo que Dios ha puesto encima de las personas que tienen que tomar. La realidad es que tenemos que recibirlo. Muchas veces hablamos del evangelio como un don. Y si te doy un don, tienes que tomarlo, tienes que recibirlo. Si no lo recibes, entonces no lo tienes. Entonces dice que este don se lo han recibido. Juan 1:12 dice, pero a todo lo que recibieran, a los que creyeron en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Tenemos que recibir el evangelio. El problema es que para muchos, yo no sé por qué, pero decimos, bueno, ahora no. Yo tengo que hacer eso, yo quiero hacer aquello. Quiero vivir de mi manera, quiero hacer lo que yo quiero, me da las ganas. Pero voy a decirles que la vida es mucho mejor con el Señor. Porque Dios nos ha creado a estar en relación con Él. Y no estamos hechos de vivir solitos. Mirar un mundo sin Cristo. Una niña en el autobús se lo mata. Un hombre en un campus de Utah lo dispara. Gente que entran en la escuela y matan a los niños. Yo no quiero nada que ver con esta forma de vida. Yo quiero conocer a Cristo, donde hay esperanza, donde hay gozo, donde hay libertad. Entonces tenemos que recibir. Yo os invito hoy, si nunca has recibido al Señor en tu vida, hoy es el día de la salvación. No hay razón por esperar, porque el Señor va a cumplir tu vida, no va a quitar tu vida, va a cumplir tu vida, va a hacer de tu vida lo que debería ser. Y vas a estar completo en Cristo como te ha creado. Dice, ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Mirad en Efesios capítulo 6. Versículos 10 al 11. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y el poder de su fuerza. Revistanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Fortaleceos en el Señor, en la fuerza de su poder. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que quiere hacernos daño. No es que debemos tener miedo de eso. Porque cuando estamos en el Señor podemos refortalecernos, podemos estar fuertes, podemos estar firmes. Porque el enemigo no puede tocarnos. El enemigo no puede tocarnos porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces estar firmes, por lo cual también son salvos. Son salvos. Mirad, volviendo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierdan, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Oh, qué bien. Ser salvos. Ser salvos. No quiero estar perdido. Quiero ser salvo.
Pero después dice también que no es algo que se hace una vez en la vida. En una de mis clases que doy en el seminario, en el college, una de las clases que doy es el personal evangelism, evangelismo personal, y siempre estoy pidiendo sus testimonios. Entonces están dando sus testimonios dentro de la clase. Y una de las cosas que me gusta, muchos de nuestros estudiantes vienen de familias buenas, han conocido al Señor muchos años ya. Pero me ha encantado de ver cómo ellos hablan. Mira, cuando yo era un niño yo me convertí. Pero ¿sabe lo que el Señor ha hecho en mi vida durante estos últimos años? Muchos de ellos en la semana pasada estaban hablando de su ansiedad. Decimos que vivimos dentro de una generación de ansiedad. Ellos dijeron, mira, yo estuve en ansiedad, pero el Señor me vino. Ha estado cambiando mi vida, dándome seguridad, ayudándome a estar firme en las cosas del Señor. Dice, por lo cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, o no ser que hayan creído en vano. Manténganse firmes. Ellos se mantienen firmes en el Señor. El Señor cambia todo de sus vidas. Hermanos, cuando nos mantenemos firmes en el Señor cambia todo en nuestras vidas. Y podemos pasar por los peores de cosas en nuestras vidas. Pero lo pasamos en la roca. Pasamos en Jesús. Lo pasamos en nuestra salvación. Y no hay nada mejor. En Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Empezando con versículo 36, no vamos a leer esta historia, pero hay una historia de un fariseo que invitó que Jesús vino a su casa a comer. Y dice que Jesús entró en la casa para comer con él. Y dice en versículo 36, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Ahora no pensamos mucho en eso. Él entró en la casa, se fue a comer. Había una mujer que vivía en pecado, que se enteró que Jesús estaba allí. Entonces ella vino a la casa. Y es una historia bastante interesante porque siempre me he preguntado, ¿cómo ha entrado en la casa? ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha salido todas estas cosas? Pero ella entró en la casa, tenía un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él en versículo 38, a sus pies empezó a llorar, comenzó a regar sus pies con lágrimas y se secaba con cabello de su cabeza, besando sus pies y los ungía con perfume. Bueno, el fariseo se enfadó, diciendo, ¿qué pasa con este? ¿No sabe qué es esa mujer? Esa es una mujer de pecado. ¿Por qué está dejando que ella entra así en la casa y hacen estas cosas? Y Jesús dijo, Simón, versículo 40, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto, pretamiste tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien les perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y ahora dice algo interesante aquí Jesús. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ve a esta mujer? Yo entro en tu casa y no me diste agua para mis pies,
la tradición, la hospitalidad en el tiempo de Jesús, porque no tenían zapatos así. Ahora, hoy en día podemos quitar los zapatos, dejarlo en la puerta, ¿verdad? Pero en el día de Jesús no lo tenían así, tenían sandalia y todo, entonces los pies siempre estaban sucios. Entonces lo que hicieron es cuando entraran en la casa es lo lavaran. Fue una costumbre normal, corriente, que todo el mundo lo hiciera. Pero ese hombre con Jesús no lo hizo. Fue un insulto. Fue un insulto. Pero dice, pero esa mujer, ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso. No me diste beso. Ahora, hoy en día en los Estados Unidos especialmente damos la mano. No damos tanto beso. Pero dice, no me diste beso. En el Medio Oriente es muy normal que los hombres se besan. Es una costumbre que también demuestra cariño y salutación. Y lo que está diciendo es que no me he saludado. Me ha invitado, pero es como si yo no estuviera aquí. No me ha saludado. Pero ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Otra costumbre normal que ellos hicieran para quitar la mosca y hacer cosas así, pero no lo hicieran. Ahora, en la historia, uno tenía una deuda de 500 y otro de 50, pero ni uno ni el otro podrían pagar. Estaban perdidos en su deuda. La realidad es lo que Jesús estaba mostrando aquí. Es que esa mujer quizás tenía un pecado que todo el mundo podría ver. Pero el fariseo también estaba bien metido dentro de su pecado. A veces sentimos que, bueno, yo soy mejor que el otro. No estoy matando a nadie, no estoy robando a nadie, no estoy haciendo nada fuerte. Tengo mis pecados, pero son pequeños. Y Jesús está diciendo, mira, somos todos iguales. Somos deudores y merecemos el juzgado de Dios. Pero Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y resucitó. Ahora ofrecemos nuestras vidas a nuestro Señor, que se hace que todo cambia. Hacernos bien en la vida con Cristo, a cambiarnos para siempre. Hoy te invitamos a reconocer lo que Cristo ha hecho en tu vida y preguntarse de cómo está respondiendo a las cosas del Señor. En un momento vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción y después vamos a entrar en la Santa Cena, la Cena del Señor. En la Cena del Señor lo que estamos haciendo es reconociendo la muerte y la sangre, el nuevo pacto de Cristo mismo. Y queremos reconocer la belleza de la salvación. Hoy voy a invitarles en sus lugares, mientras estamos cantando, de poner el corazón bien. De decir al Señor, Señor, ¿qué quieres cambiar dentro de mi vida? Quiero servirte, Señor. Bendíceme. Vamos a orar. Y después vamos a cantar. Señor, te damos gracias por la salvación.
El Evangelio, Señor, que cambia todo, las buenas noticias, que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Gracias, Señor, por una bendición tan grande, tan fuerte, Señor. Gracias porque podemos conocerte, podemos estar en relación contigo. Guíanos, Señor, ahora, toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.